¿Quién es tu mayor satisfacción? Empezamos con ese primer o segundo tema de la serie la semana pasada y hoy estamos completando la segunda parte de este mismo tema, ¿quién es tu mayor satisfacción? Una de las cosas, si podríamos resumir lo oído la semana pasada, es que cuando Dios es nuestra satisfacción, entonces no tenemos ningún problema en, sea lo que Él diga, en disponernos para obedecer. Ni siquiera lo tenemos que pensar dos veces. Eso no es fanatismo, eso es relación con Dios. El fanatismo no piensa. Y Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 12 que adoramos a Dios a través de un culto racional. Eso nos obliga a ser pensantes en el cristianismo. No son arrebatos emocionales o arrebatos de que voy a hacer esto y lo otro. No, las cosas se hacen bien pensadas y bien evaluadas a la luz de la Escritura. Eso es un culto racional, esa es una adoración racional a Dios. Y no está mal, y no está mal. Lo que no hay que permitir es que nuestra mente se constituya por encima del trono de Dios. Ya, eso es idolatría, autoidolatría. Eso hay que cuidar, por supuesto. Y si podemos resumir lo que dijimos el domingo pasado, es que cuando Dios es nuestra satisfacción, entonces podemos entender cómo debemos reconstruir el templo del Espíritu Santo. Cuando Dios no es nuestra satisfacción, nos perdemos en cosas y podemos hacer cosas para Dios, me refiero obrar, obras buenas, servir correctamente al Señor, pero Él no es mi satisfacción. ¿Qué? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede servir a Dios sin que Dios sea nuestra satisfacción? Por supuesto que sí. Por eso existe un montón de religiones. Las religiones te dan normas y tú te ajustas a las normas y estás aparentemente haciendo cosas para Dios, pero Él no es tu satisfacción. No existe una relación realmente con el Señor. Quisiera empezar esta segunda parte con una historia que probablemente muchos la conocen y la han visto probablemente también. Entre el año 1915 y 1926, después de la Primera Guerra Mundial aproximadamente, casi 5 millones de personas en todo el mundo contrajeron una extraña enfermedad que los dejaba aletargados y hasta dormidos para siempre. Muchos de ellos murieron en esa condición. Los pacientes sufrieron una enfermedad la cual luego se le clasificó con el nombre de encefalitis letárgica, una extraña patología de causa desconocida hasta el día de hoy, donde el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral se inflamaban de tal manera que afectaban las funciones cognitivas de la persona, produciendo en muchos casos fiebre, jaquecas y entre muchas otras cosas, un característico aletargamiento de la persona que la llevaba a un sueño permanente. Esta enfermedad tenía como características principales la languidez en el cuerpo de la persona, una languidez creciente, apatía, una marcada apatía, una somnolencia que la llevaba finalmente a ese eterno sueño, ese letargo que lo llevaba a un sueño permanente. El primer caso que se conoció de esta enfermedad llamada encefalitis letárgica se remonta a fines del siglo XVI y desde entonces ha reaparecido en el mundo entero, ha reaparecido en 7 ocasiones según los registros científicos y médicos, siempre a manera de una epidemia. Y para nosotros no es raro las epidemias hoy en día, ¿no? Estamos ya casi como que habituados a eso prácticamente, ¿no? Y el último brote que ocurrió fue justamente, como dije, en los años entre 1915 y 1926, después de la Primera Guerra Mundial. Las personas que llegaron a tener esta enfermedad mostraban problemas para iniciar sus movimientos. Era como estás haciendo algo y de pronto te ibas bajando la revolución, como decimos, y de pronto te detenías en seco. Y luego no te acordabas de nada. Y unos segundos o minutos después volvías a retomar lo que estabas haciendo. Así empezaba progresivamente la enfermedad a avanzar, ¿no? Ahora, por varios estudios de la ciencia, ahora se puede al menos deducir y saber en buena parte a qué se debía esto y a la deficiencia de dopamina, una sustancia clave en nuestro organismo que sirve para que se inicien o se detengan los movimientos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Por lo menos se ha llegado a descubrir esa deficiencia. Entonces,
En el año 1990 se estrenó en Norteamérica una película bajo el título Despertares, que describe la historia de un grupo de pacientes en el hospital psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico en Nueva York, que tiene como personaje central al famoso neurólogo y escritor Oliver Sacks, ya fallecido, quien empieza a interesarse en este grupo de pacientes, no siendo esa una especialidad que él haya estudiado a fondo, porque el campo de este neurólogo era la investigación. Entonces su vida la pasó en laboratorios. Pero luego entra en contacto con pacientes de carne y hueso, pero se va interesando y en forma especial este neurólogo empieza a darse cuenta de todas las características que van presentando todo este grupo de pacientes y él llega a relacionarse de manera especial con uno, este hombre que se llamó Leonard Lowe, con el que empieza a tener un trato más personalizado y con él empieza a probar, después de varios estudios y varios análisis que él hizo, empieza a utilizar una medicamentación que en ese tiempo se recetaba a los pacientes con Alzheimer. Entonces, el doctor Oliver Sacks empieza a dosificar a este paciente Leonard Lowe, lo empieza a dosificar gradualmente, le empieza a aumentar progresivamente la concentración de esta medicamentación y unas semanas más adelante ocurre lo inesperado. Leonard Lowe, que sufrió la enfermedad siendo aún niño y se detuvo en su vida en un eterno, en un estado catatónico permanente, despierta ya una persona adulta, despierta de su letargo. Y el doctor Oliver Sacks, entusiasmado por esos resultados, empieza a aplicar la misma medicamentación a todos los pacientes de ese pabellón donde él estaba a cargo, y ocurre exactamente lo mismo con todos esos pacientes. Ellos también empiezan a experimentar un despertar. Y luego se vuelve todo un caos ese pabellón, porque imagínense personas que desde niños o niñas sufrieron la enfermedad y que despiertan ya en su edad adulta o ancianos, alguno de ellos, empiezan a querer vivir su vida, todo lo que no vivieron en fracciones de minutos o de segundos. Todos esos pacientes se despertaron después de décadas y en su mayoría quisieron vivir intensamente cada minuto de sus vidas, pero esa euforia fue muy corta en todos ellos. Duró pocas semanas. Pocas semanas después, empezando por Leonard, el principal paciente con el primero que aplicó, el doctor Sacks, empieza a decaer nuevamente la salud poco a poco, y vuelven a su estado catatónico, ¿no? Hasta el día de hoy, mis hermanos, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que causa esta enfermedad. La encefalitis letárgica, y al no saber hasta el día de hoy qué es lo que la produce, tampoco estamos protegidos contra esta si hubiera un nuevo brote. El último, como repito, fue después de la Primera Guerra Mundial. Algunas hipótesis apuntan a que puede deberse a una reacción inmunitaria del cuerpo de la persona incontrolable, ¿no? Producto de una bacteria, algunos dicen, otros dicen algún virus, en la cual nuestro cuerpo acaba atacándose a sí mismo y eso va causando daños cerebrales severos en la persona. El doctor Oliver Sacks escribió lo siguiente después de esa experiencia en este hospital. Él dijo: lo que ocurrió ante nosotros fue un cataclismo de proporciones casi geológicas. El explosivo despertar, la revitalización de 80 o más pacientes que durante mucho tiempo habían sido considerados y se consideraban a sí mismos efectivamente muertos. No puedo recordar este momento sin profunda emoción. Fue el más significativo y extraordinario de mi vida, no menos que en la vida de nuestros pacientes. Y años después la BBC lo entrevistó y recordando los hechos, el doctor Oliver Sacks, él declaró lo siguiente: cuando lograron entender, los pacientes que despertaron, ¿no? Cuando lograron entender cuánto tiempo habían pasado, se sintieron casi atemorizados y estupefactos. Algunos estaban amargados por haber perdido tanto tiempo, pero la mayoría quería vivir cada segundo que tenía. Claro, y obvio, ¿no?
entras en un sueño de adolescente y despiertas en la tercera edad, ¿y cuánto tiempo perdiste de tu vida? ¿Y cómo recuperar todo eso? Imposible. ¿Qué te queda? Vivir intensamente, pero esa intensidad solo dura unas semanas. Y claro, tú no lo sabes. ¿Por qué estoy empezando con esa historia, mis hermanos? Porque ese estado catatónico no es el único que se vivió en esa clínica, sino la propia nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, sufrió ese estado catatónico. Déjame explicarte esto, retomando un poco lo que vimos la semana pasada en los primeros versículos del libro de Ageo. Vimos la semana pasada que 50,000 judíos, según el registro del libro de Esdras, 50,000 judíos volvieron de la esclavitud desde Babilonia por un decreto que firmó el rey persa de ese entonces, el poder del momento, Ciro el persa, y ese remanente de judíos volvieron a Jerusalén con el propósito, con el mandato de Dios específico de reconstruir el templo. Llegan con gran entusiasmo, llegan con gran pasión esos 50,000 judíos, con una actitud correcta, motivados por el amor a Dios, y empiezan a trabajar inmediatamente, levantan el altar, un año después colocan los cimientos para empezar a levantar los muros del templo, pero de pronto entra en la vida de ellos la pandemia del desánimo, del desaliento y el temor, y todo ese remanente judío, esos 50,000 judíos, están afectados por la enfermedad del sueño, que es otra manera como se le llama a esta enfermedad, encefalitis letárgica. La enfermedad del sueño fue una manera, un término menos científico con el que se rebautizó a la encefalitis letárgica. Entonces la nación de Israel, después de 2 años de haber llegado con la emoción, con el compromiso, con la pasión, con el propósito claro de reconstrucción del templo, entran en esta encefalitis letárgica, en esta enfermedad del sueño, y se estacionan, se detienen por completo en la reconstrucción del templo del Señor. ¿Recuerda usted los síntomas de la encefalitis letárgica que le mencioné hace unos minutos atrás? Empieza con una languidez que va creciendo. Por otro lado, hay una apatía muy marcada. En tercer lugar, una somnolencia que lleva finalmente al detenimiento, al letargo de la persona. Entonces, esos son los síntomas que se conocen como características de esta enfermedad del sueño. Ahora, los próximos 17 o 18 años, veíamos la semana pasada, permanecieron estos 50,000 judíos que regresaron a Jerusalén, permanecieron en ese estado de adormecimiento o letargo espiritual. Entonces, como este punto es un punto crucial, no solamente recordarlo en la historia, sino es un punto crucial para la iglesia de hoy, para los creyentes de hoy, porque si el Señor nos manda a no contristar el Espíritu Santo, significa que tenemos que velar por el accionar del Espíritu Santo en nosotros, no detenerlo y dejarle que siga construyendo nuestras vidas. Entonces vamos a la par con el Espíritu y vamos construyendo el templo del Espíritu del Señor. Contristarlo o entristecerlo al Espíritu Santo es detener la obra del Espíritu Santo y me detengo. Ahí es donde se da la enfermedad del sueño, en la cual me temo que hay muchos creyentes, muchas iglesias que están sumergidos. Hay vida, sí, de iglesia y todo, y hay movimiento y todo, y hay gente que está ministrando y qué sé yo, pero están aletargados, sufren de encefalitis letárgica. Entonces es tan importante esta parte de la historia, porque así como este médico Oliver Sacks no tenía la solución y fue pensando y fue analizando hasta que cree haber encontrado la solución en ese medicamento, que es cierto, los despierta y los vuelve por un tiempo a su realidad, pero no dura mucho tiempo, y eso muestra que enfermedades de este tipo, como la encefalitis letárgica, no tiene cura. El hombre no tiene cura hasta el día de hoy y ni siquiera sabe cómo empieza esa enfermedad. Me pregunto si el hombre sabe cómo empieza su enfermedad del pecado y si sabe quién tiene la solución. Me pregunto si los cristianos que han sido rescatados por la sangre poderosa de Cristo Jesús y que han sido redimidos y han despertado de su obscuridad de vida de pecado, ¿no? Acuérdese nada más dónde lo encontró el Señor, de dónde lo sacó, cómo lo despertó, cómo vivía en ese tiempo. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso y despertamos a la realidad espiritual de Cristo Jesús, usamos expresiones como la del salmista, ¿no? Bueno me es haber sido quebrantado. Bueno me es haber sido caído en las manos del Señor. Me quebró, sí, pero me dio vida, me despertó.
Me pregunto si los cristianos de hoy en día entienden el proceso del pecado en sus propios corazones y cómo se puede llegar a regresar a ese estado de aletargamiento del cual Cristo te sacó y del que probablemente muchos estén. Esta parte de la historia para nosotros en este tiempo es crucial, mis hermanos, y es crucial para algunos de ustedes. De verdad lo digo en serio. Yo sigo insistiendo en esto porque a mí me asombra la capacidad de resistencia que se puede tener a la palabra del Señor. Puedo estar años recibiendo la palabra, pero ahí estoy con mi escudo de orgullo, de autosuficiencia, soportando el embate de la palabra. No le doy cabida a la palabra. Entonces sigo en mi letargo. ¿Por qué? Por favor, piense en esta mañana. ¿Por qué cree que viene, se sienta a un culto como este, pero no hace nada por el Señor? Nada más. No hace nada más. Esa es la realidad. No hace más que venir y sentarse a una iglesia. ¿Y de ahí qué hay? Pregúntese. Hay un compromiso. ¿Entiende usted cuál es la misión? ¿Para qué lo llamó el Señor? ¿Para qué lo rescató? ¿Entiende usted eso? ¿Está obedeciendo al Señor en ello? En las cosas más básicas. ¿Realmente usted percibe que su santidad ha crecido? ¿Usted percibe que está obedeciendo al 100% al Señor? ¿Ve fruto de eso o no ve nada? Si no ve nada en su vida, usted está con encefalitis letárgica, espiritualmente hablando. Y quién sabe cuántos años va así, y no importa cuánto venga a la iglesia, porque no se trata de solo venir a la iglesia, se trata de una relación con Cristo Jesús. Entonces, esta parte de la historia, insisto, es clave entenderla para nosotros. Estas tres características que he mencionado en la encefalitis letárgica también se aplican a nosotros, espiritualmente hablando, y yo llamo su atención, regresando a la historia de Ageo, porque es como una voz de alerta para nosotros. Es como presentar las características de una enfermedad y Dios nos dice, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto. Ahora entiende por qué a la nación de Israel le dijo, medite en tus caminos, medite en tus caminos, medite en tus caminos. La semana pasada le dije, y vimos solo esa primera parte, es un llamado a la meditación. La segunda parte, que es la que estamos empezando a ver ahora, es la respuesta que se le da a Dios, después de haber reflexionado, después de haber meditado. No sé qué meditó usted desde el domingo pasado en realidad, no lo sé. Espero que su reflexión haya sido seria para tomar la respuesta que le tiene que dar al Señor ahora. Pero esa respuesta, le voy adelantando, ni siquiera viene de usted. Le explico. Voy con estas características. Dijimos, el primer síntoma de la encefalitis letárgica es una languidez creciente. Ageo capítulo 1, versículo 2, fíjese, ahí está presente la languidez creciente en estos 50,000 judíos que regresaron. Versículo 2 dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Por eso no estaban reconstruyendo el templo. No ha llegado el tiempo. ¿No te das cuenta? Están como que aletargados. En otras palabras, están diciendo, no hay urgencia de obedecer a Dios. Ya habrá tiempo para eso. Ahora no es el tiempo, no es urgente obedecer a Dios. Aletargamiento, hermanos. Cuando Dios te manda algo y no lo haces, ya estás en esa característica. Estás aletargado, estás retrasando el obedecer a Dios. ¿Qué significa tener languidez en sentido general? Vas a cualquier diccionario. ¿Qué significa tener languidez? Significa es un estado emocional, se le describe como un estado emocional donde no hay propósito de vida, hay estancamiento, se siente la persona en un estado de vacío, hay falta de pasión para hacer las cosas, para vivir la vida. En sentido general se le describe así a la languidez, pero ¿cómo lo define la Escritura, hermanos? ¿No? Esta es cualquier definición. Pero ¿cómo lo describe la Escritura? ¿Cómo lo ve Dios? En la Biblia, hermanos, este término se utiliza para describir una condición de debilidad física y espiritual al mismo tiempo. Condición de debilidad física y debilidad espiritual. Déjame aclararte esto. Salmo 38, versículo 8. Te lo aclaro con un salmo. Salmo 38, versículo 8. Dice el salmista en ese salmo, estoy agotado. Está expresando su sentir como él está. Dice, estoy agotado y languidezco en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Fíjese lo que está diciendo el salmista acá. Se está describiendo a él mismo desde su interior. Está expresando su debilidad y su sufrimiento.
tanto físico como emocional, al mismo tiempo lo está describiendo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también utiliza el término languidecer para describir la debilidad espiritual de los creyentes. Romanos capítulo 8, versículo 26, dice el apóstol Pablo: de igual manera el Espíritu, con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda a los creyentes en nuestra debilidad. Esa palabra debilidad es una referencia a languidecer. Cuando estamos languideciendo, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí languidecer está, obviamente, si se da cuenta, está relacionado con la incapacidad de orar. Hay momentos en que no sabemos cómo orar. Yo supongo que ya le pasó a usted, ¿no? No sabemos cómo decirle al Señor algo. Lo tenemos en mente, pero no sale la oración, no sabemos cómo expresarla. Y es una necesidad que el Espíritu Santo, en la cual viene y nos asiste. Bueno, digo viene o opera desde nuestro interior y nos asiste, y Él levanta la oración de manera correcta. Es decir, la oración de todas maneras se realiza y llega al Señor. Pero Pablo está hablando de un estado de languidecer del creyente. Es un momento de oración, ¿no? Pero tenemos claramente la figura acá de ayuda. Inmediatamente el Espíritu Santo acude en nuestra ayuda. Si alguien acá no tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, entonces no tiene el Espíritu Santo. Entonces no tiene la posibilidad de que Dios reciba sus oraciones, y menos que el Espíritu Santo ore por usted llevando la oración. Eso solo ocurre con los hijos de Dios. ¿Y cómo me transformo en un hijo de Dios? Recibiendo a Cristo como mi Señor y Salvador. Entonces, es importante destacar aquí, mis hermanos, que languidecer en la Biblia no se refiere, insisto, a debilidad física solamente, sino a debilidad espiritual. Es una condición, mis hermanos, según la descripción de la Escritura, una condición en la que nos sentimos sin fuerzas, un momento en que nos sentimos sin fuerzas, agotados, desanimados. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en nuestra debilidad o en medio de esa debilidad, Dios siempre tiene que ser el que nos fortalezca. Tenemos que ir en búsqueda de esa fortaleza. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y me ha dicho, se refiere al Señor, en un momento que él languidecía, orando y le decía al Señor: Señor, ayúdame, tenía una enfermedad. 3 veces oró. La respuesta del Señor en ese momento que él se sentía languidecer es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se manifiesta y se perfecciona en el momento que tú te sientes que estás languideciendo. ¿Por qué es que el poder del Señor se manifiesta en esos momentos? Porque es cuando admitimos que necesitamos a Dios. Porque es el momento en que yo ya quemé naves y ya no tengo ninguna opción. Entonces, ¿qué me queda? Me abro por completo a Dios. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice ya Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero te das cuenta, regresando al versículo 2, Ageo 1, cómo esa experiencia de languidecer está presente clarísimo en el corazón de estos 50,000 judíos, y por eso han detenido el trabajo. No han encontrado la solución porque no la están buscando en el lugar correcto. Por eso están estancados aquí, hasta que Dios les empiece a hablar. La segunda característica, tomen en cuenta eso, por favor, otra vez. No está la solución, no es vengo más a la iglesia. La solución es voy a ayunar más. No estoy criticando el ayuno, que tiene su lugar y su momento y es útil para los creyentes. Pero estoy tratando de enfocarte desde el ángulo correcto bíblico de cómo se soluciona este problema, de este estado catatónico espiritual que muchos puede que se encuentren y no saben cómo salir. Hay desánimo, hay desaliento, no quieren hacer nada, prefieren estar solos, solas. Pero Cristo no te rescató para eso. ¿Hay languidez probablemente en tu vida? Sí.
cuáles son las razones o las causas por las que estás en ese estado, hermanos, siempre va a ser pecado, siempre. Por donde lo mires, siempre va a ser la causa de haber algún pecado. Y la solución, ¿dónde está? Siempre en Dios, siempre va a estar en Dios. Esta nación no se estaba dando cuenta que ahí tenían a disponibilidad al Señor, pero pasaron 17, 18 años sin buscar en la fuente principal, que es Dios, la solución a su estado de languidez. Entonces simplemente dejaron que avanzara, y por eso lo que leemos en el versículo 2, no es el tiempo de ocuparnos de la casa de Dios. Espero que no haya nadie acá que empezó el año diciendo eso. No, al próximo año le voy a servir al Señor. Este año voy a asistir nomás. Espero que no haya nadie que tenga esa locura en su mente. Entonces será otro año desperdiciado de tu vida que nunca más recuperarás. 12 meses de venir, sentarte, oír, irte y ocuparte de tu vida. Regresar, oír, irte, ocuparte de tu vida. ¿Qué vida es esa, hermanos? ¿Qué vida es esa? Es una vida sin sentido en realidad. Segunda característica que tenemos que tomar en cuenta, dijimos, de esta enfermedad denominada enfermedad del sueño, es el estado de apatía marcado, dijo. Regreso a este versículo 2, ¿no? De Ageo 1. Dijeron ellos, no ha llegado aún el tiempo, ¿no? Que ahí muestra ya la languidez, ¿no? Pero luego agregan el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Por 17 años dijimos que ellos mostraron esa indiferencia para la casa de Dios. Aparte de languidez, hay indiferencia. Porque las mamás acá creo que son las más campeonas para eso. Están enfermas, pero igual se levantan para preparar la lonchera, vestir a los hijos, hacer todo en la casa, así estén languideciendo. Los hombres no, ¿no es cierto? Primer síntoma de languidez. Pido permiso al trabajo, 1 semana de descanso médico. Pero las mujeres no, están mal y se levantan y enfrentan sus responsabilidades. Están languideciendo, pero van por encima de ese estado de languidez. La nación de Israel pudo haber hecho eso, pero languidecieron, los llevó a ese estado de sueño y 17 años estuvieron en ese estado. Entonces, y ahí impresa la indiferencia, ¿no? Y ya había destruido, ya se había destruido la relación apasionante con la cual llegaron 17 años atrás, ¿no? Y que ese remanente a flor de piel tuvieron cuando llegaron desde Babilonia. No solamente con el propósito definido, sino sabiendo exactamente lo que tenían que hacer. Y es que, mis hermanos, la apatía, voy a tratar de darle una descripción, lo terrible que es la apatía en realidad. La apatía es un pecado letal, tenemos que empezar a decirlo con sus letras completas. La apatía es pecado. La apatía es un pecado letal de indiferencia que endurece nuestros corazones por un lado. Por otro lado, infecta nuestro estilo de vida diaria como cristianos, lo altera por completo. Y en tercer lugar, nos hace insensibles a quien es Dios y a lo que ha hecho por nosotros. Entonces, su efecto final, mis hermanos, es un efecto paralizante, por eso que destruye nuestra relación con Dios y el desarrollo de las disciplinas espirituales. O sea, no solamente te detiene, sino ese detenerte va destruyendo la relación con el Señor. Y va borrando, obviamente, todas las disciplinas espirituales. Necesito detenerme acá porque este punto, decía, es letal. No estoy exagerando en el adjetivo calificativo de la apatía, es letal. Quiero rápidamente compartirte 4 rasgos para identificar el pecado de apatía si está presente en tu vida, porque es la única manera de ayudarnos. 4 rasgos que pueden darte el dato de si la apatía está presente sobre tu corazón y tu mente, y recuerda que va estropeando tu relación con el Señor. ¿Cuáles son esos 4 rasgos? Ahí te ve el primero. Voy a hablar del orgullo de la apatía primero. El orgullo de la apatía, ¿no? Orgullo de la apatía, ¿no? En la Biblia no se encuentra, obviamente. Tú buscas la palabra apatía, no encuentras la palabra apatía, no está la palabra apatía, pero sí encuentras la frase y se olvidaron de Dios o se apartaron de Dios. Es el equivalente a la apatía.
porque la apatía es eso, te aparta del Señor, quiebra la relación con el Señor, la fulmina, ¿no? En varios textos del Antiguo Testamento encontramos esta frase: y se olvidaron de Dios o se apartaron del Señor. El orgullo de la apatía, para que vayas identificando, el orgullo de la apatía comienza cuando nos olvidamos de la presencia diaria de Dios. La reemplazamos por nuestra propia vida. Me voy olvidando de la presencia de Dios. Entonces el orgullo va endureciendo nuestro corazón. Y de pronto nosotros asumimos el rol de Dios porque no queda vacío ese puesto de Dios. Me aparto de Él, creo el vacío, pero yo lo asumo. Cubro el rol de Dios. Entonces ya me constituí en mi propio Dios. El orgullo tiene esa característica. Entonces el orgullo de la apatía dice lo siguiente, escúchate. El orgullo de la apatía dice lo siguiente: yo sé lo que es mejor para mí, no necesito depender ni dar cuentas a nadie, es mi vida. ¿Has pensado algo parecido? ¿O estás pensando algo parecido? Es por esta razón, mis hermanos, que estos judíos, estos 50,000 judíos, creyeron que lo mejor para ellos era ocuparse de sus casas artesonadas. Y avanzo el versículo 4, ¿no? Cuando el Señor les pregunta: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas y esta casa, la mía, está desierta? ¿Por qué? Porque ellos dijeron eso. El orgullo de la apatía resonó en sus corazones y se dijeron: yo sé lo que es mejor para mí, no necesito depender ni rendir cuentas a nadie, me ocupo de mí mismo, mi casa. Y la casa de Dios abandonada y Dios mismo abandonado. Muchas veces, mis hermanos, esta actitud viene después, y esto lo digo como una voz de alerta muy marcada. Este momento suele surgir después de periodos, curiosamente, donde hemos experimentado la bondad y la provisión de Dios. Es extraño eso en nuestra mente y corazón, mis hermanos. Un momento que hemos experimentado la bondad, lo bueno que es Dios, la provisión de Dios, y eso puede haber sido contundente sobre mente y corazón. Pero cuidado, porque detrás de eso puede el corazón orgulloso y la mente orgullosa puede hacer presente esta actitud, ¿no? Te pongo un ejemplo para ilustrarlo. Piensa en la nación de Israel, estos 50,000 judíos, y más todo el resto de Israel que fueron esclavos a Persia. Cuando salen de Egipto, después de 400 años de esclavitud, cuando salen de Egipto, ellos recibieron múltiples bendiciones de parte del Señor desde que salieron de Egipto, antes que salieran de Egipto incluso. Pero después, mis hermanos, que vagaron y entran en la tierra prometida, los que han leído toda la historia de la nación de Israel, entran en la tierra prometida y tú sabes lo que ocurrió, se instalan todo. ¿Y qué ocurrió? Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de su libertador, se olvidaron de su proveedor, ¿no? Es por eso que leemos al final del libro de los Jueces, que fue una de las peores épocas que vivió la nación de Israel, el último capítulo de Jueces, fíjate, el capítulo 21, cómo cierra el libro de los Jueces. Jueces 21, versículo 25. Todos hacían lo que bien les parecía. ¿Cómo refleja esa frase la vida de los seres humanos hoy en día, nuestra sociedad y las sociedades en todo el mundo? Todos hacían lo que bien les parecía, lo que quería cada quien. Eso es orgullo, hermanos. Y ese orgullo te lleva a un estado de apatía para con Dios, de distancia, rompe la relación con Dios porque te susurra en el oído: ¿para qué necesitas a Dios? No lo necesitas para nada. Tú puedes organizarte y tener tu propia vida. Orgullo de la apatía, tenemos que cuidarlo. Ese es ya un síntoma que te puede hacer notar la presencia de la apatía. En segundo lugar, la pereza de la apatía. Déjame hablarte de la pereza de la apatía. ¿Por qué cree usted que Dios le dijo a la nación de Israel, este grupo de judíos, versículo 8, fíjese, versículo 8, les dijo: subid al monte y traed madera y reedificad la casa? ¿Por qué creen que le dijo eso? Porque 17 años atrás no lo habían hecho. ¿Cómo calificas eso? De pereza. De pereza, pues. Pudiendo hacerlo, no lo hicieron. Ya te imaginas: ay, subir al monte para cortar madera y traerla, qué cansado. No, tengo varias cosas que hacer aquí en mi casa. Pereza.
Ahora, eso llévalo, simplemente empálmalo con la vida diaria de nosotros. ¿Acaso muchas veces no hemos escogido, voy a usar algo muy común, ¿no? No hemos escogido dormir un poco más en lugar de levantarnos para orar? Díganme que no, mis hermanos, díganmelo aquí en mi cara. Un ratito más. Sabes que debes levantarte a orar temprano, pero no, 10 minutitos más. 10 minutitos más ya te ganó la hora, tienes que salir para tu trabajo, tienes que ir aquí, allá. Como una hermana me decía, no, yo me despierto y ya estoy pensando, ¿no? Dejé el desayuno, saqué los juegos del refrigerador, ya está el cuáquer, no está, no me acuerdo, dice, bueno, aparte de la edad también, ¿no? Ya que uno ya va, le cuesta más organizarse, ¿no? Pero en automático estamos pensando en nuestra agenda diaria. Yo no sé cuántos se despiertan, realmente su primer pensamiento es un pensamiento de adoración a Dios y se levanta así directo solo adorando a Dios. Que la agenda, me importa un comino la agenda, ¿no? Primero es el Señor. No sé cuántos se despiertan así. Por sus caras creo que los menos. Digo, ¿no? Espero estar equivocado y que se me caiga la lengua después, ¿no? Pero es algo común. ¿Acaso nosotros no hemos reemplazado eso, hermanos? Pudiendo levantarnos un poco más temprano para invertir, para orar por los hijos, para orar por la familia, para orar por mi matrimonio. Pero no, preferimos nuestro estado de comodidad. ¿Cómo se llama eso? Pereza, pues, hermanos. Esa es pereza de la apatía, ¿no? La indiferencia en ese instante, la indiferencia a Dios decide que las disciplinas espirituales son una carga para nosotros y que interfieren con nuestros intereses y no son un deleite por eso. Y por eso prefiero seguir durmiendo, ¿no? Así, por eso la apatía nos aleja. Voy a nombrar algunas cosas, mis hermanos, de lo cotidiano de nosotros, como este asunto de quedarnos dormidos en vez de levantarnos para orar, ¿no? La apatía nos aleja de toda bendición de parte de Dios, porque la palabra de Dios nos llama, hermanos, a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Escoger el ejemplo que les he mencionado hace un instante no es ser buen administradores de nuestro tiempo de oración. La Biblia nos muestra que debemos ser diligentes en hacer lo bueno. Diligentes en hacer lo bueno. ¿Dónde dice eso, pastor? Romanos capítulo 12, versículo 11, lo puedes leer en tu casa. Entonces, es poner mucho cuidado en intencionalmente busco hacer lo que es correcto, lo que es bueno. Si no lo hago, estoy alterando ese principio bíblico. ¿Y por qué no estoy obedeciendo ese principio bíblico? Por pereza, hermanos. Podría obedecerlo, pero no lo obedezco. ¿Por qué? Por pereza, la pereza de la apatía, ¿no? La Biblia nos muestra que la pereza de la apatía juzga la perseverancia como difícil y como fastidiosa para nuestras vidas, así que desprecia las responsabilidades y los hábitos espirituales que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Eso exactamente es lo que hizo Israel a lo largo de 17 años. Hermanos, no es solo que Israel dejó de construir el templo. Esa fue la acción externa, pero internamente a su corazón, ¿qué cayó? Los encuentros con el Señor, los tiempos de oración, escudriñar la palabra, porque si hubieran metido por ese lado, nunca se hubiera detenido la construcción del templo. Entonces, no solo miremos como detención de la construcción del templo, esas son las obras externas, porque estamos acostumbrados a evaluarnos por las cosas externas que hacemos. Todo el año pasado he predicado acerca de eso, por lo menos medio año, en transformaciones profundas. Pero Dios es el que ve el corazón. No es solo las acciones externas, tiene que haber una congruencia, no tiene que haber incoherencia entre lo que yo soy internamente y entre lo que hago. Mis obras deben reflejar mi mundo interior en realidad. Y ahí dije un par de semanas atrás una incoherencia. Pero eso hizo Israel durante 17 años, hermanos. Apáticos. Una tercera característica, y eso nos puede estar ocurriendo el día de hoy, mis hermanos, no importa que hayamos pasado un nuevo año, pero yo sigo en mi estado de apatía, ¿no? en mi pereza. Si usted sigue relegando varias cosas que Dios le ha mandado obedecer, entonces eso es pereza. Tercera característica o tercer aspecto de la apatía es, déjame hablarte del egoísmo de la apatía. Ageo capítulo 9, versículo 9 leemos ahí presente el egoísmo de la apatía.
Dios les dijo, por cuanto mi casa está desierta, al final del versículo 9, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Al correr a su propia casa están mostrando su ranking de prioridades. Mi prioridad primero es mi casa, están diciendo. Y corren, dice, corren a ocuparse de su prioridad número uno. El egoísta, si usted no sabía, el egoísta se dice a sí mismo: siento que no quiero hacer nada para nadie, solo estar conmigo y en paz. ¿Te lo leo otra vez? Siento que no quiero hacer nada, dice el egoísta, no quiero hacer nada, solo estar conmigo y en paz. Solo estar conmigo y en paz. Así piensa el egoísta. Ahora desenmascaremos esto y desarmemos esto si está en tu corazón. Si tú decides quedarte contigo mismo y te acomodas para quedarte a solas contigo mismo o contigo misma, te pregunto, ¿cómo vas a obedecer el mandato que Cristo nos dejó en 1 Corintios capítulo 5, versículo 15? Que no va a salir en la pantalla y que por pereza no vas a tu Biblia ahorita y lo buscas. Estás esperando que el pastor me lo lea o que lo boten por la pantalla. Eso es pereza, hermanos. ¿No? Si escoges estar solo a solas contigo y en paz, entonces ¿cómo vas a obedecer este mandato? Que cuando Pablo dice que los que viven, ¿no?, por la vida de Cristo, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que los rescató. ¿Cómo vas a obedecer ese mandato? Si prefieres pasar a tiempo solos contigo o contigo nada más. ¿O cómo vas a obedecer el mandato de Juan capítulo 13, versículo 34 al 36? Donde el Señor claramente está estipulando el mandato de amarle en exclusividad a Él y amar a tu prójimo. Pero si tú estás diciendo egoístamente, no quiero hacer nada, solo estar conmigo y en paz, te pregunto, ¿cómo vas a obedecer entonces sus mandamientos? Hay una incongruencia de vida ahí. Al poner en primer lugar, mis hermanos, al poner en primer lugar nuestro deseo de comodidad, la apatía entonces promueve el egoísmo y nos hace cada vez más fríos para con Dios. Y nos enfría para con Dios y nos enfría para con el prójimo. Por eso cuesta cuando iglesia, capacitación, una herramienta, proyecto Felipe, solo 70 se inscriben. Y yo como pastor me siento sorprendido, triste y defraudado porque veo y digo, no somos 70 en la iglesia, no son 70 miembros bautizados en San Juan de Miraflores. Entonces, ¿dónde está el resto de bautizados que dicen que aman al Señor, que están comprometidos con Él? Bueno, son orgullosos, sufren pereza y son egoístas. Yo no estoy exagerando porque estás mostrando eso simplemente. Mira a dónde te ha llevado el estado de apatía, entiéndelo. Y cuando ocurre eso, el egoísmo y la apatía, ¿dónde te lleva? Dejamos de ser la imagen de Cristo y nos convertimos en la imagen del pecado. Ya no estamos reflejando a Cristo, estamos reflejando ¿quién es el padre del pecado? ¿Quién es el padre del pecado? ¿Te acuerdas las palabras de Jesús, no? Vuestro padre es el diablo, porque las obras de él queréis hacer. Él ha sido mentiroso y siempre va a ser mentiroso. No, sí, me comprometo este año. No, sí, ahora le vas a decir mentiroso, mentiroso, mentiroso. ¿Te vas dando cuenta cómo eso va mostrando el estado del corazón? No son las acciones externas. Externamente estoy viniendo, estoy acá, estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro, hasta estoy sirviendo al Señor. Pero Dios está mirando el corazón. Este es el diagnóstico del corazón. Por último, un cuarto ángulo, la mentira de la apatía. Déjame hablarte de la mentira de la apatía. Ageo capítulo 1, lo ves ahí en el versículo 4, 1:4. Es para vosotros, les pregunta el Señor, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Hermanos, para abandonar la reconstrucción del templo,
¿no?, estos 70 judíos y dedicar sus vidas a sus propias casas, hermanos, tuvieron, estoy infiriendo, pero es válida la inferencia, tuvieron que creer la mentira de que sus obras eran primero antes que Dios. 17 años está comprobándose eso. Tuvieron que aceptar la mentira en sus mentes de que primero es mi casa, después es la casa de Dios. Y hasta da miedo preguntar eso hoy en día, ¿no? ¿Primero es tu casa? ¿Primero es tu negocio? ¿Primero son tus hijos? ¿Primero es tu carro? ¿Primero es tu empresa? La respuesta es no, hermanos. Primero es Dios. El mandamiento es: amarás con toda tu mente, corazón, amarás tu empresa, amarás tu familia con toda tu mente, corazón, alma, fuerzas. Ese no es el mandato. Amarás al Señor tu Dios. Ese es el mandamiento, hermanos. Equivocamos todas las prioridades en nuestra vida, todo se pone de cabeza, como decía un mensaje anterior. Entonces tuvieron que creerse la mentira, como nosotros nos creemos la mentira, que primero somos nosotros, después es el Señor. Primero es mi casa, primero es mi hogar y después es la casa del Señor. Estamos trabajando, mis hermanos, decimos nosotros, porque somos campeones para justificarnos. De hecho, que yo estoy diciendo esto, ya es muy probable, ojalá se me caiga la lengua y me equivoque otra vez, ¿no? Pero ya están pensando y contrarrestando lo que les estoy predicando, ¿no? No, pero yo vengo, estoy acá, estoy trabajando, no estamos de brazos cruzados, estamos sosteniendo nuestra familia, que se ha creído este pastor, estamos ayudando a arreglar las casas de otros, estamos haciendo el bien al prójimo, pero me estás hablando de obras buenas, me estás hablando de obras externas. Y es curioso, mis hermanos, porque cada vez que el Espíritu Santo nos trae a convicción sobre el pecado de la apatía, nosotros lo que hacemos en automático en nuestra mente y corazón, tratamos de excusarnos con nuestras buenas obras. Y decimos: no, yo estoy bien, yo leo mi Biblia todos los días, ¿no? Voy a la iglesia, yo estoy compartiendo el Evangelio, llevé la capacitación Felipe, cumplo la tarea, las responsabilidades de mi trabajo, soy un buen trabajador, soy una buena ama de casa, hago lo que tengo que hacer, hago todo lo correcto. Me están hablando de obras externas. Sin embargo, la mentira de la apatía, hermanos, estoy diciendo todo esto para ayudarte a identificar en tu mente cosas que no las vemos. La mentira de la apatía a menudo consiste en mostrar solo nuestro comportamiento y las buenas obras externas. ¿Y por qué hace eso la apatía? Para que nosotros, en esa justificación, creamos la mentira de que todo está bien y todo no está bien, hermanos, a la luz de los ojos de Dios. Entonces, para equilibrar la balanza, mira por favor las motivaciones y la adoración de tu corazón. Y ahí nos vamos a dar cuenta si hay presencia de apatía o no, ¿no? Y nos vamos a percatar si estamos basando nuestra vida solamente y justificando nuestra vida en base a las cosas buenas, obras buenas que hacemos. Esas obras buenas son válidas, pero eso tiene que ser el resultado de mi relación primero interna con el Señor. ¿Cuál es la solución a la apatía? Cristo. La única solución a la apatía es Cristo Jesús. La buena noticia que tenemos es que tenemos esperanza porque Cristo ya pagó por nuestra apatía. Te llevo a un texto sumamente interesante, espero que te bendiga como lo hizo con mi vida. Romanos capítulo 3, versículo 23 hacia adelante. Mira lo que dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En Cristo está la solución, obviamente, pero fíjate ese tremendo valor de que Dios haya pasado por alto, ¿no?, los pecados pasados, y su paciencia evidentemente es inmensa. Y por esa razón nos ha perdonado y somos sus hijos ahora como resultado. En otras palabras, usted está leyendo acá, Jesús no fue perezoso en cuanto a la misión de venir y morir por nuestros pecados.
¿Me está oyendo? Jesús no fue perezoso en ese sentido. Jesucristo no fue orgulloso al despojarse de su gloria para otorgarnos el perdón aquí en la tierra, en nuestro propio territorio. Jesucristo no fue egoísta al adoptarnos como parte de su familia. Jesucristo no se dejó engañar por las artimañas del enemigo, porque quiso ser detenido desde que pisó esta tierra y continuó hasta el final. Por eso desde la cruz pudo decir, todo está consumado, todo está terminado, todo está cumplido. ¿Para beneficio de quién ahora piensa? Del beneficio tuyo y mío. Lo que tenemos es producto de lo que Jesús hizo, y justamente eso muestra que Él no fue perezoso, no fue orgulloso, no fue egoísta, no se dejó engañar. Qué alertas tenemos que estar a esto, mis hermanos. Pero déjame hablarte de si estas son características importantes para identificar la presencia de apatía en nuestra vida. Bueno, déjame hablarte acerca de la última característica de esta enfermedad que aletarga nuestros corazones y mentes. La somnolencia, dijimos. La somnolencia, ¿no? No solo el letargo progresivo, no solo la apatía, sino la somnolencia, ¿no? Las personas que están somnolientas pueden quedarse dormidas involuntariamente o en momentos que puede generar problemas de seguridad. Alguien que está manejando, alguien que está manipulando una máquina, imagínense que se quede dormido, ¿no? Involuntariamente, ¿no? Ahora, hay muchas causas para la somnolencia, mis hermanos, ¿no? Hay muchas causas, ¿no? Pero una de las causas que estaba leyendo que produce la somnolencia en la vida de las personas es la anemia. La anemia. Una persona que sufre anemia es más propensa a la somnolencia. ¿Por qué? Porque el hierro en el organismo, el hierro tiene un nivel bajo, y el hierro bajo produce síntomas como el desánimo, la astenia y la somnolencia. Entonces, si el valor no es correcto de hierro, puede producir como efecto somnolencia. Entonces, se dice que la anemia es una afección que se desarrolla cuando la sangre, nuestra sangre, produce menos cantidades de glóbulos rojos sanos. Y los glóbulos rojos, usted sabe, son los portadores de oxígeno. Al haber menos glóbulos rojos, hay menos oxigenación a nivel de todo el organismo. Y eso es esa sintomatología es producto de la anemia. Así, exactamente igual como ocurre en el organismo, la anemia espiritual puede ser un trastorno provocado por la pérdida de disciplinas espirituales como la oración, el estudio de la palabra, el cultivar una relación más profunda con el Señor, etcétera, etcétera. Esas disciplinas espirituales, cuando caen, entonces yo entro en un estado de anemia espiritual. Es decir, nuestro espíritu, que es el que se comunica, que entiende a Dios y se comunica con el Señor, no recibe la cantidad de oxígeno que necesita diariamente. Cuando Adán y Eva, recordarás, cuando Adán y Eva Adán específicamente fue formado del polvo de la tierra, Génesis capítulo 2, versículo 7, regreso hasta las primeras páginas del Génesis, dice literalmente, Génesis 2, versículo 7, que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, dice, en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, dice. Sopló Dios en la nariz del hombre, formado del polvo de la tierra, sopló aliento de vida. Ese aliento de vida de Dios, mis hermanos, es el que nos sostiene con vida. Esa es la oxigenación de Dios para nosotros. Esa es la oxigenación de Dios para que nuestro ser se mantenga con vida y sano. De manera muy sencilla, si recordarás, dice el apóstol Juan en su primer carta, no el Evangelio, la primera carta, en el último capítulo, primera de Juan capítulo 5, versículo 12, de manera muy sencilla pero profunda, dice Juan, el que tiene al Hijo, se refiere a Cristo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Te acuerdas de ese versículo? Digo sencilla pero profunda. Lo que Juan está diciendo, que el que tiene a Cristo viviendo en su interior, tiene la oxigenación de la vida de Dios. Eso está diciendo Juan. El que tiene a Cristo tiene la oxigenación de Dios. El que no tiene la oxigenación de Dios es porque no tiene a Cristo Jesús.
Por lo tanto, si no tiene a Cristo Jesús, esa persona respira, pero no tiene vida de Dios. Entonces está muerta espiritualmente, porque no tiene la oxigenación de Dios. O sea, qué importante es recibir el aliento de Dios, la oxigenación de Dios. ¿Cuándo un creyente, entendiendo esto, cuándo es que un creyente queda sin aliento de Dios? ¿Puede un creyente quedarse sin la oxigenación de Dios? Sí. ¿Cuándo se queda sin el aliento de Dios? Cuando, yo dije hace un instante, cuando detiene el accionar del Espíritu Santo, que es su vida. Cuando detenemos el accionar del Espíritu Santo, se queda sin oxigenación de Dios. Y al quedarse sin oxigenación de Dios, entonces el afectado es su espíritu. Su conducta como creyente empieza a caer. Empieza a decaer es el término. Y va decayendo hasta quedar adormecida su vida y deja de vivir para la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde entra a ese estado catatónico permanente. Deja de vivir la voluntad de Dios. Ven conmigo a 1 de Tesalonicenses. Necesito mostrarte algo que es importantísimo en esta carta. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. El último capítulo de la carta. Mira cómo va cerrando la carta el apóstol Pablo y mete como una cuña el eje medular de la vida del creyente. Versículo 19, capítulo 5, versículo 19, 5:19. Y es un mandato, por si acaso. Dice ahí, no apaguéis el espíritu, así puntualmente. No apaguéis el espíritu. Ese versículo, por eso te he pedido que vayas a tu Biblia, si te das cuenta, míralo por favor, ese versículo es como, lo coloca ahí Juan, es como un eje medular. Es como un eje puesto en el medio y alrededor de ese eje se da todo lo demás que describe versículos antes y versículos después. Y rápidamente te llevo a esa visión. Verso 19 es el eje central. Si no apagamos el Espíritu Santo, es decir, está accionando, estamos siendo oxigenados por el Señor, entonces retrocede conmigo al versículo 15. Entonces podemos vivir de esta manera. No pagamos mal por mal a nadie. Seguimos siempre lo bueno. Verso 16. Si no apagamos el Espíritu, vamos a estar siempre gozosos. Si no apagamos el Espíritu, vamos a orar sin cesar. Si no apagamos el Espíritu Santo, verso 18, vamos a dar gracias en todo. Si no apagamos el Espíritu Santo, va a ocurrir todo eso. Vamos a seguir haciendo todo eso. Y hacia adelante, el versículo 19, otra vez como un eje. Si no apagamos el Espíritu Santo, no vamos a menospreciar la palabra del Señor, las profecías. Si no apagamos el Espíritu Santo, vamos a examinarlo todo, vamos a retener lo bueno. Verso 22, nos vamos a abstener de toda especie de mal. ¿Se dan cuenta cómo ese verso 9 funciona como un eje medular? Pero ahora míralo en sentido contrario. Si apagas el Espíritu Santo, te quedas sin la oxigenación de Dios, entonces otra vez solo voy a tomar el verso 20 al 22, empiezas a menospreciar la palabra del Señor. No examinas ya todo y no retienes lo bueno, no te interesa ya retener lo bueno, no te abstienes de todo mal, te permites cualquier cosa. ¿Me están entendiendo, hermanos? Mira cómo el apóstol Pablo pone como un eje central. Regreso a la pregunta, ¿cuándo un creyente se queda sin aliento de Dios? ¿Cuándo se queda sin oxigenación de Dios? Cuando detienes la obra del Espíritu Santo, ahí lo tienes. Entonces cambia toda tu conducta. Cambia absolutamente toda tu conducta. Y es por eso te puede mostrar categóricamente que está en ese momento del letargo, está en ese estado catatónico espiritual, está en la apatía espiritual. ¿Tienes todos estos síntomas? Otros están observando esos síntomas desde el exterior tuyo. ¿Te das cuenta qué importante esta parte de la historia de Ageo, detenernos para entender lo que estaba pasando con ellos? Y por estas razones es que 17 años no hicieron absolutamente nada para Dios. Todo se detuvo. Pero yo te dije la semana pasada, este pueblo le respondió a Dios, porque Dios dice, mediten
¿Qué tenían que meditar? Todo esto, a nosotros igual. En la semana pasada, y esta primera parte del mensaje, es un llamado a la meditación. Mira cómo está, analiza bien cómo está tu vida. O sea, no todo está bien como tú creías. En base a esa meditación, obviamente, Dios exige, tiene que haber una respuesta, me tienes que responder. Y voy terminando con esto. Dios le hace el llamado a meditar, como decíamos, versículo 5, versículo 7, por doble vez. En este capítulo 1, medita sobre tus caminos, ¿no? Mediten sobre sus caminos. Entonces, dice en el versículo 12 que Zorobabel, el sumo sacerdote, y Josué y todo el pueblo oyeron la palabra de Dios. Todos los versículos anteriores oyeron. Y mira lo que ocurrió en su interior. Estoy en el versículo 12. Dice que temió el pueblo delante de Jehová. Temió. Después de 17 años vuelve a haber temor en sus corazones. La palabra temer acá es más que simple una emoción de sentir miedo o preocupación. Hermanos, acá el término hebreo es una actitud con la que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que está reverenciando y por eso está dispuesta a rendir honor y respeto a esa persona. Y en este caso es Dios. Es decir, es como si hubieran recuperado entendimiento, conocimiento de este asunto delante de quién están, a quién han afectado. No es que dejé de construir la casita del Señor, no, dije hace una semana atrás. Es mucho más que eso. Cuando ellos sienten temor, entonces empezaron a entender. Con ese significado, mis hermanos, la palabra puede implicar como un retorno a la sumisión a Dios. Después de 17 años, como un volver a despertar a la autoridad suprema de Dios, ser conscientes a la autoridad de Dios. Estuvieron aletargados, dormidos 17 años. Y es como que despiertan recién, otra vez hay temor, vuelven a ver el rostro del Señor, ¿no? Eso significa entonces que todos esos judíos comprendieron la palabra de Dios y están dispuestos a volver a hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros podríamos decir rápidamente una evaluación a ojo de buen cubero, como decimos, volvieron a sentir entonces, esta gente volvió a sentir la misma pasión que tuvo cuando salió 18 años atrás desde Babilonia. La respuesta es sí. Y seguimos indagando y preguntando, ¿no? Si volvió la pasión en ellos, la misma que hace 18 años atrás tenían, entonces existe el peligro que ahora vuelven a tener la misma pasión y un tiempo más, existe la posibilidad de que vuelva a recaer otra vez, porque ya les pasó una vez, 17 años paralizados. La respuesta es sí. Podría volver a ocurrir, podrían volver a caer en la enfermedad del sueño. Hermanos, es exactamente parecido a lo que estoy tratando de plantear en esta mañana con nosotros y con nuestros entusiasmos al entrar a este nuevo año. Todos hemos entrado con entusiasmo este año y en algunos casos con el firme deseo de hacer la voluntad, de vivir la voluntad este año. Todos hemos entrado con eso renovado. Ya el 2023 pasó, el 2024 va a ser diferente, ahora sí, Señor, vamos con todo. Pero ¿quién garantiza que no vas a volver a caer en lo mismo del 2023? ¿Quién garantiza, hermanos? Nadie. Ni tú, ni yo, nadie puede garantizar. Dios sabía, hermanos, este es el punto. Dios sabía que estos judíos podían volver a caer en el sueño de la apatía, en ese aletargamiento. Así que Dios hace algo adicional. Lee conmigo el versículo 14. Este es el punto. Y despertó, subraya esa palabra. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Iglesia, por favor, escúchame con cuidado. Este es el año de la reconstrucción del templo de Dios. Lo hemos declarado el año 2024, el año de la reconstrucción del templo de Dios. Y muchos de nosotros deseamos, verdaderamente deseamos, que la iglesia comprenda la importancia de hacer esto. Necesitamos que toda la iglesia sea sensible a la voluntad de Dios este año. Necesitamos que toda la iglesia se consagre a este propósito de reconstrucción todo este año.
No por algunas semanitas o algunos meses y después se pierda. No, necesitamos que toda la iglesia entienda esto. Necesitamos que toda la iglesia cambie de actitud hacia la obra del Señor. Necesitamos que cada uno de los miembros de la iglesia renuncie a su egoísmo, a su apatía, a su letargo y trabaje para edificar el cuerpo de Cristo con las capacidades y dones que Dios ya le entregó. Porque en todos los ministerios, hermanos, en todos los ministerios de esta iglesia faltan manos y faltan corazones comprometidos, faltan. Y no somos 70 miembros en esta iglesia. Me refiero a bautizados y como miembros oficiales. Entonces hay algo que Dios me hizo dar cuenta mientras estudiaba estos versículos. Yo puedo repetir esto, mis hermanos. Y lo he venido repitiendo por años, la necesidad en la iglesia, en tal ministerio, en el otro, aquí, acá. Y siempre tiene que estar la misma gente consagrada dando vueltas, desgastándose y hasta quemando sus naves y terminar agotados antes de llegar a mitad de año, porque tienen que hacer 2, 3 cosas al mismo tiempo como todos nosotros, cuando no debería ser así. La carga de la iglesia debería estar repartida en todos en realidad. Y yo podría estar repitiendo esto mes tras mes, mis hermanos, sin que muchos despierten de su aletargado sueño. ¿Y sabe por qué? Yo puedo seguir repitiendo esto todas las semanas o todos los meses y no va a pasar nada, porque no está en mí, iglesia, no está en mí como su pastor despertarlo a usted de su estado catatónico, de su estado de enfermedad del sueño. Yo no tengo el poder para despertarlo. No puedo sacarlo de su encefalitis letárgica espiritual. No puedo, no está en mí hacerlo. Regreso al versículo 14. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel. Y despertó el Señor el espíritu de Josué, sumo sacerdote. Y despertó el Señor el espíritu de todo el resto del pueblo. Hermanos, solo Dios puede hacer eso. La palabra despertar acá es el término hebreo ur. Ur. Y ur significa despertar del sueño de los muertos. Eso significa despertar del sueño de los muertos. Es despertar a alguien para que accione, significa ur. Despertar a alguien, ya hay que accionar. Es ser avivado. Su vida es avivada. ¿Por qué muchos, le preguntaba al Señor en mi desazón personal, por qué muchos están en ese estado catatónico de sueño en la iglesia? ¿Por qué, Señor? Es tu casa, es tu iglesia. Y me llevó a Romanos capítulo 1, y te pido que vayas a Romanos capítulo 1, versículo 21. Es una carta dirigida a iglesia, está hablando a cristianos, a creyentes. Recuerda eso mientras vas leyendo. Tú o yo podríamos ser cualquiera de esos cristianos. Romanos 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y yo dije, está hablando de incrédulos. Pero otra vez el Señor me hizo recordar. Esta carta está dirigida a una iglesia, está hablando sí de la culpabilidad del hombre, pero está hablando con los creyentes de las iglesias ahí en Roma. Entonces investigué cuando dice Pablo acá, pues habiendo conocido a Dios. ¿Qué significa eso? La palabra que utiliza acá el apóstol Pablo es la palabra ginosco en el griego. Y ginosco se traduce como, se ilustra como alguien, una persona que ha sido informada, escucha. Una persona que ha sido informada y ha entendido bien la información. Entonces estos son cristianos, son miembros de esta iglesia. Han escuchado por años la palabra del Señor, han sido informados con la palabra y han entendido esa información. Pero me preguntaba, ¿estaban como esas mujeres que hace referencia según de Timoteo? ¿Recuerdas la semana pasada? Que son arrastradas porque paran, dice, estudiando la verdad y nunca llegan al conocimiento de la verdad, que se supone que eran creyentes también.
Esto es terrible, el cuadro es terrible, mis hermanos. Si han escuchado la información, tienen la información y han entendido, entonces, ¿por qué esas personas no han sido afectadas por ese conocimiento de Dios? ¿Por qué no? El texto, regreso a Romanos 1:21, dice claramente que se envanecieron en sus razonamientos. Y ahí está la respuesta de Dios. Se envanecieron en sus razonamientos. Eso significa que no le creyeron a Dios. Recibe la información de la palabra, no la creen. Le dan su propia interpretación, le da vuelta a la palabra. La despedazan, se quedan con lo que les conviene o les gusta y lo que no a la basura. Esa es una forma de cristianismo hoy en día, si usted no sabía. Despedazan la palabra de Dios, se quedan con lo que les conviene y hacen su propia doctrina de eso. Ustedes me han escuchado repetir esto muchas veces, hermanos, y lo digo nuevamente, y lo digo con mucho respeto. Cada quien tiene su propia eclesiología. Entonces somos más de 400 miembros, 400 definiciones de eclesiología. Eso es terrible cuando solamente hay una. 400 definiciones de quién es el Padre, quién es el Hijo, cuando solamente hay una. Hay una sola doctrina de salvación, hay una sola doctrina acerca de Jesucristo, hay una sola doctrina acerca de la iglesia, una sola doctrina acerca del pecado, una sola doctrina acerca de la santificación, una sola doctrina acerca de la membresía de la iglesia, del discipulado y de la conversión. Pero nosotros hemos despedazado la Escritura y nos quedamos lo que se acomoda a mi sistema de vida. Y no logro calzar mi vida con el sistema de Dios. ¿Se da cuenta cuán enfermos podemos estar? Se envanecieron en sus propios conocimientos, no le creyeron a Dios y por esa razón, su corazón fue entenebrecido. Es decir, entraron en ese estado de letargia espiritual, corazón entenebrecido. Entran en ese estado de letargia espiritual, entran en la enfermedad del sueño. ¿Dónde empezó eso, mis hermanos? Cuando ellos se negaron a creerle a Dios. Nos negamos a creerle a Dios, yo fragmento la palabra, me quedo con esto. No, esa es una exageración del pastor, esa es una exageración del apóstol Pablo. Yo creo esto. Estás despedazando la palabra. ¿Dónde empezó esto? Cuando dejan de creer en el Evangelio. Escúchame con cuidado. Dejan de creer en el Evangelio. ¿Y acaso el Evangelio no es el que nos revela a Jesucristo? Entonces, no creer el Evangelio es negar esas realidades reveladas por el Señor, porque el Evangelio nos lleva al conocimiento de Cristo Jesús y a través del Evangelio podemos conocer a Cristo Jesús. Pero estos creyentes están recibiendo la información del Evangelio, pero no lo creen. Y si lo creyeron un día, ya el Evangelio, de tanto escucharlo, ya no les asombra, ya no los sorprende. Ya el Evangelio ya no tiene atractivo para sus oídos. Entonces, por eso, de poco a poco, porque no tiene atractivo, sus corazones han entrado en ese estado de letargo espiritual. Entonces ya no lo escucha, ya no tiene, ya nada les asombra del Evangelio. ¿Cómo se sale de ese estado, mis hermanos? Regreso a Ageo 1:14. Despertó el Señor el espíritu de ellos. Solo Dios puede despertarlo, mi hermana. 17 años dormidos estos 50 judíos. Hasta que Dios, si se da cuenta, versículo 14, antes de decir despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hay todo un tiempo de meditación en la palabra del Señor. En todos los primeros 11 versículos les muestra su estado y la condición en la que están, y por eso que no son bendecidos. Hay palabra de Dios. Y luego, para rematar, el Señor vuelve a traer como un último detonante a sus mentes en el versículo 13, cuando les dice yo estoy con vosotros, dice el Señor, y ahí recién dice y despertó Jehová el espíritu de ellos. Largamente usted está escuchando la palabra. Ahora, es solo información para usted, pero si usted le ha dejado penetrar hasta lo profundo de su ser, entonces usted tiene altas posibilidades de que Dios lo despierte en esta mañana y salga de ese estado catatónico de indiferencia, de apatía, de frialdad,
de despedazar la palabra para creer lo que le conviene, se terminaría eso, usted despertaría la realidad de Dios. Como despertaron todos estos más de 80 pacientes de esta clínica en Nueva York, como Dios despertó a estos 50,000 judíos después de 17 años de ese estado de sueño permanente. ¿Cuál es la solución, mis hermanos? Decía yo hace un instante, cambiemos nuestra actitud al oír el Evangelio. ¿Ha perdido atractivo el Evangelio para usted? ¿Ya no le asombra lo que trae el Evangelio cuando el Evangelio nos lleva al conocimiento de Cristo Jesús? Déjeme terminar con algunas partes muy resumidas, obviamente, del Evangelio, y espero y oro que Dios las utilice, el Espíritu las utilice para ir despertando a más de uno en esta mañana antes de terminar orando. Lo asombroso del Evangelio, mis hermanos, no es que son noticias de nuestra habilidad o poder para hacer algo, sino que el Evangelio son noticias de algo que ya realizado por Dios para nosotros. Ya Dios lo realizó en la persona de Cristo Jesús. Lo asombroso del Evangelio, por otro lado, no es que son noticias sobre cómo podemos nosotros acercarnos a Dios, sino son noticias de un Dios que se acercó a nosotros en medio de nuestra debilidad. Lo asombroso del Evangelio no es que son noticias para una sola tribu, una sola nación, un solo país, sino son noticias del poder de Dios para salvar a gente de cualquier raza, trasfondo económico y pasado pecaminoso. Llega a todos, eso es lo asombroso. Lo asombroso del Evangelio no es que son noticias de un Dios que nos trata como merecemos, sino que por su gracia nos trata mejor de lo que merecemos, mis hermanos. Lo asombroso del Evangelio es que no son noticias de cómo Dios cambia nuestras circunstancias, sino son noticias de cómo nos transforma y sustenta cada día en cualquier circunstancia de nuestra vida. Lo asombroso del Evangelio, mis hermanos, no es que son noticias de cómo Dios nos salvó porque somos buenas personas. No, sino son noticias de un Dios que nos salvó conociendo perfectamente nuestra maldad y nos amó aún en esa condición. Vino y se dio por nosotros. Cuando penetre, mis hermanos, escúcheme, cuando penetre este medicamento de Dios, el Evangelio, a nuestras mentes y corazones, Dios lo va a usar para despertarlo a ustedes o para ti espiritual. Dios lo va a despertar, porque eso no es poder de ningún predicador, pastor, iglesia, denominación. Nadie tiene ese poder, solo Dios puede despertar. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, y despertó el Señor el espíritu de Josué el sacerdote, y despertó el Señor el espíritu de todo el pueblo que estaba con ellos. Cuando en la década de los 20 se extendió esta epidemia que mencioné al inicio del mensaje, los diarios, es sorprendente, usted revisa los diarios de esa época, cómo informaban. Yo tomé 2 ejemplos nada más de muchísimos que hay de esa época, lo informaban de esta manera, escuche por favor. En Suiza, por ejemplo, decía, una novia, esto me llamó la atención, una novia se quedó dormida en el altar. O sea, ya venía con todo el proceso, pero justo el momento de su matrimonio se queda dormida y se quedó dormida para siempre. Otra información decía, en Francia ni siquiera los dolores de parto despertaron a una madre. Estaba dando a luz, pero ya estaba en el proceso del aletargamiento. Decía, por eso fue bautizada como la enfermedad del sueño, ¿no? Quienes sufrieron esta enfermedad quedaron congelados. Por muchos años quedaron congelados, incluso en ciertas posiciones que son terribles verlas en los registros fotográficos. Hasta que aparece este joven neurólogo en ese tiempo, Oliver Sacks, entra a este hospital, produce todo este alboroto que se causó en el verano de esos años. Toda esta gente, más de 80 pacientes despiertan, unas semanas dura todo eso y vuelven a caer en su estado catatónico. Años después lo entrevistan a este médico y escuche lo que dijo y quiero terminar con esto. Oliver Sacks dijo lo siguiente, nunca había visto algo así. Tantos de esos extraños pacientes inmóviles, a veces aparentemente congelados en posiciones raras, y uno se preguntaba, ¿qué está pasando? Escuche esta pregunta, y yo me la hice hoy temprano. ¿Qué está pasando? Dijo,
¿Habrá alguien vivo adentro? ¿Habrá alguien vivo adentro? Y viene con esa pregunta de camino a la iglesia, ¿no? Todos los domingos, Señor, subo, predico lo que me has mandado que predique, veo a la gente, está ahí la gente domingo tras domingo, pero ¿habrá alguien vivo dentro de esas personas? ¿Realmente habrá gente viva dentro de esas personas que vienen y se sientan a la iglesia? Los que han leído acerca de los grandes avivamientos en la iglesia, los grandes avivamientos de la iglesia se tratan justamente de eso, de despertares. De gente que no tenía conciencia ni de pecado ni de Dios y de pronto despiertan, y por eso es sorprendente para la gente. O sea, lo que hace esa gente es fuera de lo normal, lo que jamás en sus vidas hicieron. Hay una transformación total. De eso se tratan los grandes avivamientos, de despertar. Dios está dispuesto a querer y desea avivar tu vida en esta mañana. La pregunta es si tú quieres ser avivado por Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí, por favor. Quiero darte unos segundos ahí para que tú proceses lo que has escuchado. Quizá valdría la pregunta, ¿qué es lo que deseas tú en realidad? ¿Estás cómodo con la vida que tienes o quieres despertar a una vida mejor, diferente a la que tienes? Esa es la pregunta que debes responder. ¿Tu comodidad? Toda esta gente por esta enfermedad quedó estacionada en un punto de sus vidas, y a veces yo pienso que hay muchos creyentes que están esclavos de su pasado, estacionados en un punto de su pasado, congelados en un punto de su pasado, y todo ese sufrimiento y ese dolor de esos momentos en el pasado no los dejan avanzar hasta que claman, como Dios dijo, clama a mí y yo te responderé. Entonces Dios responde y despierta cuando clamamos a Él. ¿Me entiendes? Dios es la solución, no es la iglesia, es Dios. A Él tienes que clamar, a Él tienes que pedirle de todo lo profundo de tu ser. Señor, dile, despiértame, ¿no? Despiértame de este largo letargo de años que vengo sufriendo. Un letargo que no me deja servirte con todo lo que soy, con todo lo que tengo. No me deja amarte con toda mi mente, mi corazón. Un letargo que ha ido más bien matando mi relación contigo y apagándola progresivamente. Y llego a este punto de apatía espiritual que ni yo mismo tengo explicación, Señor. Pero ahora, en esperanza, amado Dios, de que tu palabra haya clarificado la mente de todos tus hijos y de tus hijas. Así que muy humildemente tú tienes que pedírselo al Señor. Yo no puedo hacer esa petición por ti. Tú pídele al Señor que te despierte del letargo del sueño que estés viviendo. No sé en qué estado de sueño estarás, pero tú tienes que pedirle a Dios que te despierte. Nadie va a hacer eso por ti. Ni tu tutor, un hermano, un pastor. Nadie puede hacerlo. Dios tiene que despertar tu espíritu y esa tiene que ser tu oración. Sin embargo, oro, Padre, como pastor de esta iglesia, de verdad te suplico que despiertes a la iglesia. Tú despierta sus espíritus. Despierta sus espíritus, por favor, Señor. Despierta sus espíritus, Padre. ¿Cómo te conocerán? ¿Cómo te obedecerán si no son despertados? ¿Cómo te servirán si no son despertados? ¿Cómo se consagrarán si no son despertados por ti? Despiértalos, Señor. Despierta sus espíritus. Son años de estar congelados, Señor, en sus hogares, en sus trabajos, congelados en medio de sus familias, congelados en medio de la iglesia. Señor, despiértalos, Padre. Y como esta obra es tuya enteramente,
que haya evidencias de ese despertar en medio de nosotros, Señor. Verdaderamente que haya evidencia. Un gran despertar en el corazón de tu iglesia, Padre. Entonces, cuando seamos despertados, Señor, solo adoraremos al único y verdadero Dios. Lo que decíamos al inicio, Padre amado, solo a un Dios como tú, solo ante un Dios como tú nos postraremos, adoraremos, serviremos, glorificaremos. Pero si no somos despertados por ti, Señor, si nuestros espíritus no son despertados, ¿cómo podríamos glorificarte a ti? ¿Cómo podríamos postrarnos ante ti si ni siquiera conocemos quién eres, Señor? Oh Padre, por eso buscamos con todo nuestro corazón rindiéndolo ante ti, Señor bueno. En el nombre precioso de Cristo Jesús, humildemente te suplicamos desde aquí que tú despiertes el corazón de tus hijas y tus hijos que están adormecidos, Señor, por años. A los que ya despertaron a esta realidad, Señor, aviva ese fuego en sus corazones. Pero los que están dormidos aún, despiértalos, por favor, Padre amado. Sácalos de esa apatía en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.